Hermano Isaac, buenas noches, hermanos. Hola. Creo que el sonido de Gaby estaba fallando, pero logré entender que ya les odia la palabra. Mucho gusto. Buena clase. Ok, es una buena interpretación del lenguaje de señas, ¿verdad? Bien, hermanos, pues bienvenidos a este diplomado. Aquí no me vayan a ver como pastor, porque como pastor soy más estricto y como maestro soy menos estricto, así que espero que podamos tener esa buena comunicación. Eh, Usted puede levantar su mano cuando quiera hacer un comentario, una pregunta, y aquí vamos a estar para poder responder. Y también, si algún otro hermano quiere participar en dar una respuesta, también vamos a dar esa facilidad. Y pues ya la hermana Gaby nos presentó, solamente vamos a compartir, ahora sí, algo o poco de lo que Dios también nos ha dado como bendición en nuestra desarrollo ministerial que hemos tenido ya de 30 años, pastor titular en la iglesia y 10 años en pastoral juvenil. Y pues también a lo largo del tiempo que nos hemos ido desarrollando, capacitando, preparando, y ahora sí, de lo poco que hemos aprendido, podamos compartir y también traiga bendición a su vida. Y ustedes también puedan crecer y desarrollarse en este llamado, en esta vocación, este ministerio. El módulo que me va a tocar a mí dar ahora sí, el primer módulo, ¿sí? Y pues vamos a estar viendo lo que he llamado vocación y ministerio del maestro cristiano. Y vamos a estar viendo algunos puntos básicos, porque no podemos extendernos mucho por el tiempo, eh, sobre eh, algo de la historia, sobre la enseñanza y el maestro, y también los puntos básicos en la cuestión de lo que nos enseña la Biblia, podamos llamarle bíblica teológica, en lo que se refiere a la enseñanza y a lo que se refiere al maestro. Entonces, hermanos, pues yo no les voy a estar encargando unas grande, quizá les encargue una tarea nada más para cerrar el módulo. Por ahí más adelante les voy a compartir un libro en PDF. Nomás que estoy viendo, tengo dos libros, eh, son los dos muy buenos, pero estoy viendo a ver cuáles comparto que no sea este, ni muy de muchas páginas para que ustedes puedan estudiarlo y también puedan aprender algo de este material. Muy bien, entonces, así que ya estamos presentados. Mi nombre es Isaac Bautista. Me pueden llamar maestro, profesor, vamos a dejar a un lado lo del pastor, ¿sí? Y este, y ustedes son mis alumnos, así que vamos a relajarnos, no estén estresados, no estén pensando que va a ser muy complicado, difícil, porque precisamente este diplomado lo estamos desarrollando para que sea de alguna manera sencilla y entendible para todos los niveles de estudio. Aquí no se pidió ningún nivel de estudio, sino más que nada lo vamos a ver en el tema más práctico, en lo que nosotros podemos llevar a cabo en nuestros ministerios que el Señor nos ha dado como bendición. Hermana Noemí, no sé si me pueda dar permiso para compartir pantalla. Creo que ya está, hermano. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar aquí este primer módulo. eh, Estamos viendo el tema principal que va a ser aprendiendo a enseñar. Esta unidad, como les mencionaba, va a llevar
el llamado, vocación y ministerio del maestro cristiano. Y vamos a ver como una introducción, y quiero hacerles una pregunta, y alguien cualquiera me la puede contestar. ¿Quiénes ya están sirviendo como maestros en algún área dentro de la iglesia? Cualquiera de los alumnos la puede contestar. Muy bien. ¿Quiénes por primera vez están en una enseñanza para servir como maestros? Muy bien, muchas gracias. Mire, sí, aquí sabemos por qué estamos. Cuando vamos a tratar de crecer para aprender, ¿sí? Si vamos a aprender a desarrollarnos, y por eso aquí en la introducción puse el concepto de teolosis, ¿sí? Eh, el concepto de teolosis, los que están en la escuela dominical, ¿sí? Yo creo que ya lo vieron. En el cuaderno de este año, cuaderno número 15, viene en las primeras lecciones. Y a mí se me hizo interesante también ponerla en esta enseñanza de este diplomado, que el concepto de teolosis es, dice, como una estructura integral del desarrollo del ser humano a partir del modelo de Cristo, ¿sí? Vamos a ver realmente sobre aprendiendo a enseñar, pero de acuerdo al modelo de Cristo. La palabra teolosis es un vocablo griego, palabra teo, yo creo que la mayoría saben que significa Dios, y la otra parte, osis, significa formación o y desarrollo, ¿sí? Eh, la palabra osis lo utilizaban más para lo que era la medicina, de lo que a veces se estaba formando y desarrollando en el ser humano. Por eso, esta palabra que está combinada significa formación y desarrollo. Y la palabra teo, Dios. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha escuchado también por ahí sobre lo que es el desarrollo o formación espiritual. ¿Alguien que haya escuchado por ahí? Cadmiel. ¿Alguien puede abrir su micrófono y puede dar una respuesta? Tienes que dar aquí. ¿Qué? No le das para adelante. ¿Podría repetirlo, profesor? Si alguien ha escuchado la palabra o las dos palabras formación espiritual. Bien. Miren, aquí vamos a ver que teolosis significa formación y crecimiento en Dios.
y tenemos un fundamento bíblico. Parte de lo que yo voy a estar compartiendo son fundamentos bíblicos en cuanto a lo que es la enseñanza y también lo que es el desarrollo del maestro. En Lucas capítulo 2:52 vemos cómo se desarrolló Jesús. Podemos decir cómo para Jesús en su vida fue su formación y crecimiento en Dios. No por ser el Hijo de Dios, él no tuvo que prepararse, él tuvo que también prepararse. Por eso cuando a él le hacían muchas preguntas, tanto sus discípulos como los escribas, los fariseos, los saduceos, él siempre contestaba con las sagradas escrituras. Él tuvo un crecimiento, un desarrollo, y el primer punto que dice allí es sabiduría, que es el aspecto intelectual o del conocimiento. Porque a veces pensamos que decimos, ¿para qué me preparo? Ya me sé la clase, ya me sé la historia, pero a veces no sabemos qué preguntas van a hacer los adolescentes, los jóvenes, los adultos, y ni se imaginan las preguntas que hacen los niños de hoy. Quiere decir que es importante también el desarrollo del cristiano, y más si está sirviendo como maestro o en alguna área de enseñanza en el cuerpo de Cristo. Tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que aprovechar cuando hay ciertas capacitaciones, estudios. El segundo es lo físico. Y quizá ustedes se preguntan, ¿por qué lo físico? Quizá a veces errores que cometemos como pastores, y quiero que lo escuchen muy bien, como pastores. A veces ponemos a personas porque nos caen bien, o personas que, por así decirlo, los vemos que son muy activas en la iglesia, muy dinámicas, y decimos, este puede ser puede servir como maestro. Pero a veces no sabemos también que a veces tienen situaciones físicas. Cuando nosotros capacitamos en el ministerio que también servimos al Señor, el ministerio que se llama Festiniños, capacitamos a cientos de maestros cada año para trabajar este proyecto evangelístico en varias ciudades, pueblos, comunidades. Capacitamos a pastores, a maestros, y siempre le hacemos la pregunta, ¿qué están haciendo ustedes aquí en la capacitación para maestros? Y muchos dicen, no, pues es que me mandó el pastor o me mandó el encargado de la iglesia infantil. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces se pueden designar a personas que no tienen el llamado o no tienen la vocación para maestros. Y también hasta repercute en lo físico. En una ocasión, en una capacitación de maestros y líderes, estaban dos hermanas ya grandes de edad, o sea, por decir así, lo de la tercera edad. Y yo les hice la pregunta, hermanas, ¿ustedes no cuidan a sus nietos en la semana, los 5 días de la semana? ¿Cómo llegan el domingo para dar una clase? Físicamente no están preparadas, están agotadas. Si el joven también, que es maestro, descuida el descanso, va a llegar fatigado. La maestra a veces puede llegar fatigada si tiene un trabajo estresante. Y esto repercute también en la enseñanza. Y a veces no hay una buena enseñanza. Y por eso a veces los alumnos no crecen. Quiero que lo vayamos entendiendo porque esto es importante. También dice gracia para con Dios, aspecto espiritual. Si un maestro no tiene una relación íntima y profunda con Dios, sí se puede parar ahí en la iglesia, al frente, en un salón de clases,
Pero si no tiene esa relación espiritual profunda con Dios, lo que va a dar no viene de Dios. Así de fácil. Porque el apóstol Pablo lo dice muy claro, cuando dice, el que no tiene la mente de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Y si el maestro no se prepara en su comunión, en su relación con Dios, y esto mismo nos lo enseñó el Señor Jesucristo, Él se preparaba en oración, después de terminar su labor del día, se apartaba a lugares para tener una relación, una comunión con el Padre, para estar listo para el otro día que iba a dar su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar. El maestro también debe de saber a lo que se va a enfrentar cuando se para a dar una clase. Van a llegar alumnos a veces en su vida espiritual derrotados, fracasados o que han cometido pecado. Y el maestro tiene que tener esa fortaleza espiritual para que lo que va a compartir impacte el alma del alumno. El cuarto es gracia para con los hombres, aspecto social o relacional. Es importante también que el maestro tenga una buena relación con los alumnos. Por ejemplo, quiero comentarles esto. En el trabajo que hacemos del proyecto Festiniños es trabajar evangelismo, discipulado y multiplicación. Y nos enfocamos a alcanzar niños y adolescentes nuevos, o sea, de familias inconversas. Y muchos de esos niños vienen o adolescentes vienen dañados, rebeldes, a veces también hasta traen espíritus que están afligiendo sus vidas. En sus casas adoran a la muerte, en sus casas viven inmoralidad, en sus casas viven vicios, tanta maldad, pero son almas que también necesitan ser alcanzadas. Son alumnos que llegan y los maestros deben de estar preparados para tener esa buena relación social o relacional con estos adolescentes, jóvenes, adultos. Porque imagínense, si ellos vienen de un estilo de vida de dolor, de aflicción, de tristeza, y acá se encuentran con un maestro también adolorido, triste, agobiado, pues ¿qué van a ver ellos? Aquí es donde realmente el maestro tiene que pedir esa gracia para tener una buena relación social, relacional con las personas. Y es como también muchos de ellos después se van a quedar en las congregaciones. Cuando las personas llegan y no ven realmente al expositor que realmente tiene esa gracia, tiene esa brillantez del amor de Dios, que realmente fluye a través de su mente, de lo que habla el amor, el poder de Dios, la gente no le da ganas de regresar, porque lo que ella venía buscando era auxilio, era ayuda, era apoyo, pero ve que no lo va a tener. Y es allí donde el maestro influye de muchas formas y maneras. Su enseñanza repercute. Y quiero decirles algo importante, miren, los que están ya como maestros, pero también los que están aprendiendo para servir al Señor en este ministerio. Lo que nosotros enseñemos, lo que nosotros reflejemos de Cristo, va a repercutir por la eternidad en la vida de las personas. Y es allí donde el Señor ahora sí nos va a decir, buen siervo y fiel, o realmente nos va a decir, tuviste la bendición y el privilegio, pero lamentablemente no lo hiciste como deberías de haberlo hecho. Y es aquí donde a veces tenemos que pensar, ¿cómo lo estamos haciendo como maestros? Por eso les preguntaba, ¿cuántos ya son maestros? ¿Cuántos todavía están aprendiendo? Y yo creo que esto es muy importante y es un punto clave para que nosotros realmente podamos hacerlo lo mejor para la honra y gloria de nuestro Dios.
Bien, vamos a ver en el punto número 1.1. Ya les mencioné nada más una pequeña introducción, pero vamos a ver el desarrollo histórico también de la enseñanza y con maestro, relacionado con lo maestro. Dice, la práctica de la enseñanza es probablemente tan antigua como las más altas formas de vida animal. Con esto no quiero decir que ustedes están dentro de este cuadro, ¿verdad? Yo solamente estoy mencionando porque es parte de la historia, que es importante también conocer realmente la enseñanza a través de la historia paralela, de lo que vamos de la humanidad, en lo que se relaciona con Dios y la humanidad. Es muy antigua. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en un ave, ahora sí como dice, por instinto o sentido común, siempre tiene el instinto de cuidar y enseñar a sus hijos a sobrevivir, a darles un alimento, a, a decirles sus comportamientos y aún a enseñarles a cómo volar. Es algo práctico. O sea, la enseñanza con el maestro va relacionado y es algo práctico. Dice, lo mismo sucede con el ser humano, como la historia misma. O sea, el ser humano dice, la enseñanza es necesaria para perpetuar y propagar costumbres, leyes y la cultura o destreza. Eso ustedes lo ven porque, pues, yo creo en las escuelas enseñan todos esos, por así decirlo, términos básicos. Dice, donde hay enseñanza, hay maestros involucrados. La enseñanza es reconocida también como arte y ciencia. Pero también dice, hay personas que tienen el arte o talento. Y aquí déjenme mencionarles algo. Dios nos da talentos y nos da capacidades. Y a veces algunos van un poquito más allá, que lo toman más como un arte. O sea, se aplican un poquito más allá. Yo creo que a veces el talento para enseñar, muchos Dios ya se los ha dado. Pero cuando conocen a Cristo, es cuando pueden explotar al máximo su potencial, porque ahora la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son los que van a fluir a través de esa enseñanza y también de su aprendizaje. Y aquí quizá que es algo práctico que nosotros podemos ver. Hay personas que estudiaron el crecimiento y desarrollo humano y pueden llegar a ser maestros muy competentes. Aquí se refiere que también, por ejemplo, no sé cuántos de los que están ahorita, yo pienso que algunos hasta son maestros, su carrera profesional es el de la enseñanza como maestros. La hermana Rebeca, no sé si hay otros hermanos que han desarrollado. Y eso, ellos ahora sí, como dice, de alguna manera se desarrollan aprendiendo y cada vez se preparan mejor para llegar a ser maestros muy competentes. Dice, no debemos sobreestimar el poder de la enseñanza de maestros para lograr un impacto positivo o negativo. El ser humano, al ser humano individual o corporativamente. Aquí es importante lo que le mencionaba. Nosotros, como maestros, enseñamos palabras de vida eterna. Esto va a repercutir positivamente o negativamente, pero para toda la eternidad. Porque a veces, lamentablemente, podemos decir, es un buen expositor, pero a veces no es un buen ejemplo, no tiene un buen testimonio. Y quizá a veces lo hemos visto hasta dentro de nuestra propia iglesia, dentro del liderazgo, y cuando la gente se lleva la sorpresa y dice, entonces todo lo que compartió, ¿qué impacto tuvo? ¿Positivo o negativo? Porque eso también Dios nos lo va a demandar. Y por eso quiero que pongan mucha atención. El ser maestro no es porque el pastor me diga, ¿sabes qué? Tú vas a enseñar esto o tú vas a tomar aquel grupo. Ahí es donde también tenemos que realmente hablar con Dios.
preguntarle con él, consultar con él si realmente él quiere que yo esté como maestro en esa área. Dice, la enseñanza puede ser formal o informal, accidental o incidental, experimental o sistematizada. Aquí podemos nosotros de alguna manera transmitir la enseñanza y en la iglesia a veces, hoy en nuestros tiempos, se está tratando de actualizar y quizá muchos de ustedes ya conocen de lo de las inteligencias. Ahorita mi hijo que está estudiando, ya bueno, ya va a terminar su carrera en pedagogía, él estudió un diplomado en neurociencia, porque va a ser parte importante para su desarrollo del crecimiento y para también el trabajo que va a desarrollar. Y quizá uno dice, bueno, ¿por qué siempre hay también, ahora sí, la enseñanza experimental? Porque es parte de alguna forma de lo que va necesitando también el ser humano. A veces en la iglesia quizá nosotros tenemos que actualizar algunas cosas en la enseñanza, en la aplicación. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un crecimiento, a un desarrollo. Dice, también la enseñanza puede referirse al proceso de instrucción, dice, con métodos empleados, contenido o un cuerpo de verdades por el cual un grupo se perpetúa. Aquí estamos hablando en un contexto general, pero si nosotros nos referimos en cuanto a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice el contenido o un cuerpo de verdades, porque nosotros predicamos la palabra de verdad. Y ese es el problema que a veces hasta uno enfrentamos como pastores. Nos podemos parar enfrente de un púlpito, enfrente de una congregación y predicar y enseñar la palabra. Pero al enseñarla nosotros estamos hablando sobre un contenido y también sobre verdades que dice la Escritura. Pero ahí es también donde va a repercutir en el grupo. Y dice aquí, se perpetúa, quiere decir que puede quedar allí. Para nosotros, la palabra que enseñamos, que predicamos, va a repercutir hasta la eternidad. Y aquí es donde lo importante que nosotros tenemos que ver, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué verdad estamos enseñando? Realmente, ¿cuál es el contenido? Porque a veces también nos podemos salir del contexto bíblico y querer enseñar otras cosas no para tener algo atractivo. Y es ahí donde podemos cerrar en las Sagradas Escrituras. Y es lo que Jesucristo les decía a sus discípulos y a los escribas, a los fariseos, no erréis las Escrituras. Y yo creo que esto es importante para nosotros, porque estamos ahora sí hablando y enseñando a un grupo de personas y te estamos enseñando verdades. No estamos enseñando mentiras, no estamos enseñando verdades a medias. Y es aquí donde a veces nosotros tenemos que decir lo que es pecado, es pecado. O sea, no podemos tapar, porque ese es el problema que está enfrentando la iglesia de hoy. Cuando un creyente escucha una enseñanza y se marca que lo que viene en la Biblia y dice, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado. A veces quizá van a ver que ustedes, algunas personas ya no regresan. ¿Por qué? Porque se les habló la verdad, no una verdad a medias. Hoy que dice a veces los que enseñan, es que me resbalé, es que cometí por ahí un errorcito, por ahí se me fue, metí la pata. Y yo creo que nosotros siempre tenemos que a veces recalcar, reafirmar que lo que predicamos, lo que enseñamos es realmente son verdades de lo que dice la Escritura. Bien, hasta ahí no tiene alguien algún comentario, alguna pregunta, no los quiero dormir, así que si alguien quiere hacer una pregunta,
hacer un comentario, puede abrir su micrófono sin ningún problema. ¿Vamos bien? ¿O ya se durmieron? ¿O se fueron por el café o por la hamburguesa, verdad? Bueno, en Guadalajara pues se van por las flautas, esas flautas bien grandes. Bien, vamos a ver aquí en el punto 1.1.1 cómo fue el desarrollo de la enseñanza. Vamos a tocar muy poco realmente, no mucho por el tiempo, como les comentaba. El desarrollo de la enseñanza del maestro en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque pues nosotros estamos basados en las Sagradas Escrituras. Y en el Antiguo Testamento dice, tanto la enseñanza como los maestros eran muy respetados. Les voy a pasar un video más adelante que a mí me ayudó mucho realmente a ver cómo fue el desarrollo eh, del Señor Jesús y cómo era el desarrollo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento del rabí o del rabino. Y cuando a mí me lo dieron, que estábamos en un entrenamiento para, le llamaban los hermanos líderes norteamericanos y algunos sudamericanos, le llamaban el Master Trainer. Y pues ellos nos estaban capacitando para que nosotros también fuéramos entrenadores de maestros. Y nos pusieron ese video y todos nos hicieron de ahí unas preguntas. Yo también después, ahora que lo pongamos, lo vamos a ver. Y realmente es muy bueno. Porque a veces quizá nosotros decimos, no, pues los maestros de judíos en el Antiguo Testamento eran muy respetados. Cuando viene el Señor Jesucristo, por eso él empieza su desarrollo ministerial aproximadamente a los 30 años, porque era cuando terminaba la preparación de un maestro, un rabino. Y eso lo vamos a ver un poquito también. ¿De dónde se basaban, por ejemplo, todos estos maestros que se iban a preparar? Dice, los libros históricos, la Torá y los libros sapiensales, dice, realzan la importancia del rol y contenido de la enseñanza del pueblo del pacto. Los maestros, por ejemplo, para llegar a ser un rabí, tenían que saberse de memoria los libros históricos, que también ahí estaban los de los profetas. La Torá, ¿sí? Que eran el Pentateuco, que nosotros le llamamos Pentateuco. ¿Sí saben cuál es el Pentateuco? A ver, ¿alguien me quiere decir cuáles son esos libros del Pentateuco? Los 5 Los primeros 5 libros libros de la del ley. Antiguo Testamento. Ajá, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ah, muy bien. Por ahí alguien ha estudiado. Lo felicito. Imagínense, se lo tenían que saber de memoria. A veces los maestros que están al frente no se sabe ni siquiera un capítulo de la Biblia. A veces no se saben ni versículos. O cuando están dando la clase, están viendo todavía la lección. ¿Qué quiere decir? Que no se prepararon. A veces se tiene que desarrollar la lección. Claro, quizá tenemos un cuaderno, tenemos una guía, pero solamente la volteamos a ver para no perdernos. Pero a veces casi se está leyendo ahí lo de la clase. Eso es donde uno dice, no estudió, no se preparó el maestro. Y los alumnos están observando. Imagínense, un rabí tenía que aprenderse la Torá, los libros históricos, proféticos y los libros sapiensales, quiere decir todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y a veces nosotros batallamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como dice aquí, a lo mejor no le damos la importancia de nuestro rol. Más adelante vamos a ver
en las clases siguientes lo que es el rol del maestro, que es importante, porque ahora nosotros, si en el Antiguo Testamento todos los maestros tenían que hablarle al pueblo sobre el pacto de Dios con su pueblo amado, su pueblo escogido, ahora a nosotros nos toca enseñar lo que es el nuevo pacto, la salvación, el perdón, la segunda venida de Cristo. Y es parte que nosotros también debemos de darle importancia. Realmente a veces hablar con Dios, preguntar a Dios, y realmente en las escrituras no entendemos un pasaje. Oye, Señor, es que estamos viendo que está pasando esto en el mundo, en la sociedad. ¿Cuándo vienes tú, Señor Jesús? Háblame a través de tu Espíritu Santo, enséñame, yo quiero saber algo de esto. Y el Espíritu Santo dice siempre está ahí para recordarnos, para enseñarnos, para capacitarnos. Pero hay que tener esa buena relación con Dios, con el Espíritu Santo. Dice, el rol y la responsabilidad de la enseñanza también descansaba sobre los padres, los profetas, los líderes y escribas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Muchas de estas cosas quizá no han cambiado, porque también sabemos que la responsabilidad de la enseñanza, parte del rol de los padres es enseñar a sus propios hijos. Pero lo que estamos viendo en nuestra sociedad, que a veces los hijos se están poniendo en las manos de otras personas, ya sean de la propia familia, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, o a veces se les mete a escuelas donde ahora sí estén la mayor parte en las escuelas y no en sus hogares. Y ahí nosotros nos damos cuenta que también ese rol de la enseñanza, la responsabilidad de los padres se ha ido perdiendo poco a poco. Pero dice también estaban los profetas, los líderes y escribas. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo atienden ustedes a esos niños que a veces los padres no han tomado esa responsabilidad de enseñanza en sus hogares? Porque ellos van a demandar mucha atención, porque están descuidados. Y cuando ellos ven a un maestro que les pone atención, a una maestra que les muestra amor, les muestra respeto, esos niños se van a pegar. Y es allí donde el maestro tiene que aprovechar para ser su pastor, si es de niños, si es de adolescentes, si es de jóvenes, aún si es de adultos, porque a veces el maestro viene a ser como ese pastor, y a veces el alumno le tiene más confianza al maestro que al propio pastor, porque a veces el pastor lo ven como que, es el pastor, pero a veces al maestro lo ven como que hay más confianza y pueden platicarle muchas cosas. Entonces ahí también entra una responsabilidad a través de la enseñanza. Bien, dice, el concepto rabí se traduce como maestro y era reservado a un maestro notable. Aquí ya no les hablo más porque quiero que ustedes lo vean después en ese video que les voy a poner, porque realmente la preparación para llegar a ser un rabí era algo tremendo. Por eso no todos llegaban a ser rabí, porque necesitaba mucha dedicación, mucho esfuerzo, y eran ahora sí, como dice, tiempos donde había eh, los maestros rabinos eran muy estrictos también. Bien, como les comentaba, solamente íbamos a ver algo corto del Antiguo Testamento. Quiero que ahora veamos un poco lo que se relaciona en el Nuevo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento, el verbo didasco, que es en griego, tiene una amplia connotación. Dice, puede significar realizar, ejecutar, demostrar o exhibir, evaluar o aprobar, instruir o enseñar.
No sé cuántos de ustedes sabían, esto viene en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere comentar sobre si había escuchado sobre esta palabra? ¿No? ¿Alguien que quiera comentar? Cuando uno ve estas palabras a fondo, uno se da cuenta que tenían, o sea, un significado muy amplio. Y para nosotros hoy en nuestro tiempo, como que a veces esas palabras dicen, no, pues yo nomás con que sea de exhibir o demostrar, pues está bien. ¿Sí, hermano? ¿Alguien quiere compartir? Sí, hermano, adelante. Maestro, Sí, disculpe, puedo, que lo interrumpa. ¿Puede adelante. ponerle su nombre en su, ¿cómo es? En su cámara, ponerle su nombre, porque estamos viendo que hay muchos iPhone, el nombre de su celular. Entonces, para que nosotros también veamos quién es su comentario y el maestro pueda dirigirse a ustedes con nombre. Disculpe, maestro Isaac. No, Gracias. gracias, hermana Gaby. Pastor, buenas tardes. Yo sí había Hola. escuchado la palabra que era didascalia, que era enseñanza. Ujú. Muy bien. Bien, si no hay algún otro comentario. Bien. Dice, esta palabra, ¿sí? Es usado para la transmisión de una información o conocimiento, enseñar una habilidad o afirmar una verdad. Y yo creo que aquí, hermanos, es importante porque lo que transmitimos, dice, no es solamente una información o conocimiento o una habilidad. Debemos de afirmar una verdad. Y yo creo que aquí, por eso esta palabra tiene un significado muy amplio y nosotros debemos de tomar muy en cuenta como maestros que debemos de tener también en nuestra enseñanza. Dice, a menudo se refiere a la enseñanza de Dios o del Espíritu Santo para denotar revelación o inspiración. También define la relación entre maestro y alumno. Y es como les comentaba, debe de haber una buena relación del maestro y el alumno. Y la enseñanza de Dios debe ser dada también por el poder del Espíritu Santo. También encontramos otro verbo griego que se menciona en el Nuevo Testamento que es katakeo. Este significa sonar desde lo alto. Aquí es donde cambia un poco porque este verbo se refiere más a lo didáctico, ¿sí? Y también se refiere más del concepto, o sea, dentro de la iglesia, el desarrollo perpetuo, los catecismos, a los credos, la doctrina y la práctica de la enseñanza. Aquí, ¿alguien me puede decir qué significa catecismo? Doctrina. Doctrina, muy bien. No somos de la Iglesia Católica, pero siempre cuando decían a los niños que van a la Iglesia Católica, vamos al catecismo, vamos a la doctrina, ¿sí? De ahí también, en el Nuevo Testamento, cuando usted lea, por ejemplo, en las cartas pastorales, va a encontrar también algunos credos que para la iglesia primitiva, de alguna manera, fueron parte de su enseñanza también, de su doctrina. Dice, por eso aquí lo vemos como dentro de la iglesia es para el desarrollo perpetuo de los catecismos, a los credos, la doctrina y la práctica de la enseñanza, ¿sí?
También encontramos otro término, el término griego paideu, ¿sí? Se refiere a la disciplina, a la formación del carácter de los alumnos. Ahora sí, como quien dice, estas palabras de alguna manera que vemos que se mencionan en el Nuevo Testamento están relacionados con la enseñanza y también con el desarrollo de los maestros, que de alguna manera les ayudaba. En este caso del término paideu se refiere que era más a la disciplina y a la formación del carácter de los alumnos, ¿sí? Y esto es parte también de lo que de alguna manera transmite el maestro cristiano, ¿sí? Porque a veces llegan alumnos que son indisciplinados y a veces hay que darles una formación también ahí de carácter. Esto es parte también del trabajo y la responsabilidad del maestro a través de la enseñanza. El siguiente punto dice también significa educación, instrucción, buscando el bien del alumno y una meta que alcanzar. Por eso aquí este término podemos decir que dentro de la enseñanza como maestros cristianos deben de también hacerse el esfuerzo para que al alumno, si viene indisciplinado, pues se le dé una formación de carácter y se le enseñe la disciplina, porque eso va a ser parte también en su crecimiento espiritual. Dice, el sustantivo griego paradosis se refiere a una instrucción moral de exhortación. Aquí, por así decirlo, esta palabra, este sustantivo, ya da una referencia más en cuanto el maestro se refiere a una instrucción moral de exhortación. Ahora también se le llama de ánimo, de aliento, a veces hasta puede ser en palabras de consuelo a un alumno. El maestro también desarrolla esta enseñanza, porque dentro de las escrituras en el Nuevo Testamento también encontramos estas palabras, por ejemplo, cuando los apóstoles exhortaban, animaban, alentaban, también ellos de esa manera transmitían su enseñanza. Ahora, algo importante que también ustedes deben de saber sobre la predicación y enseñanza en la iglesia primitiva estaban separados en práctica y concepto. ¿Sí? Quizá uno puede decir, pero ¿por qué estaban separados? O cómo era la forma en que ellos de alguna manera identificaban lo que era la predicación y la enseñanza. Dice, sin embargo, estos oficios y prácticas fueron complementarias para la extensión del evangelio. Dice, y nutrir al cuerpo de Cristo individual y corporativamente. Quiere decir que ellos de alguna manera, y si ustedes leen los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, van a encontrar que hay una relación entre la predicación y la enseñanza. No es tanto en que nosotros, digamos, lo tenían ellos separados en práctica, en concepto. Lo que ellos trataban de ver era que la predicación, ahora sí como dice, era el punto de lanza. Pero también ustedes ahí van a leer que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto ayudó mucho que realmente el evangelio se extendiera. Por eso también después hubo un crecimiento, porque el trabajo fue más utilizando la predicación, pero también la enseñanza en los hogares, en las casas. Y esto ayudó a un crecimiento, a una buena formación. Por eso, cuando nosotros decimos, si no hay un buen discipulado, quiere decir que a veces pueden faltar buenos maestros que discipulen bien.
Y esto va a ayudar a que realmente también la iglesia tenga un desarrollo y un crecimiento espiritual, pero también en liderazgo y en enseñanza. Dice el siguiente punto, el maestro debe alcanzar lo mejor en carácter, competencia y compromiso. Es su privilegio y responsabilidad de ser maestro en el cuerpo y para el cuerpo de Cristo. Yo quiero que aquí también, para ustedes, si alguien gusta comentar, ¿qué significaría en su vida como maestro de alcanzar lo mejor en carácter, competencia y compromiso? Cualquiera puede comentar, hermanos. Ahí abran su micrófono y pueden comentar. Pues Yo, yo creo que, perdón. Adelante, hermano. no, primero la hermana. Yo creo que, bueno, una parte importante también es vivir lo que uno enseña, ¿no? Comprometerse a no solamente enseñar, sino también aplicar en nuestra vida lo que uno va a estar enseñando y pues guiando a las personas a seguir creciendo y pues en parte carácter y compromiso es pues realmente vivir lo que uno enseña también. Bueno, eso creo yo. Muy bien, hermana. Excelente comentario. Adelante, Carlos. Bueno, yo más que nada, más que comentario, es una pregunta que de alguna manera también va a ser contestada en este diplomado, pero ¿cómo suplir una carencia incluso hasta de alimentación de parte de los niños, de los alumnos, y una falta de una buena alimentación trae carencias para aprendizaje, para desarrollo y desarrollo físico? Y aparte una carencia espiritual, obviamente, pero sobre todo una carencia de educación escolar, y sobre todo una carencia de valores, de principios y de educación que, que se dan en casa. Y muchas veces hay muchos, yo conozco niños que no los tienen y muchas de las veces hasta no los conocen. ¿Cómo suplir todo eso cuando solamente van un par de horas, 2 horas, 3 horas en un fin de semana, en un domingo? Es más que nada mi comentario, hermano. Bien. Bueno, aquí en parte estamos viendo realmente el problema que estamos enfrentando como sociedad en la cuestión de la responsabilidad que han dejado de hacer el rol de enseñanza, de educación los padres, porque se supone que la mayor parte del tiempo los alumnos que llegan a las congregaciones, pues la mayor parte se supone que están con los padres, en cierta forma. Lamentablemente hoy a veces vemos que también por el trabajo, los trabajos que a veces se meten los padres, pues a veces los niños están más tiempo abandonados en una forma, podemos decirlo. Y esto a veces, pues, de alguna manera repercute en las congregaciones porque si llegan, ahora sí, personas desde niños hasta adultos que traen ese tipo de abandono, en cierta forma. Y ahí es donde quizá el maestro va a tratar con su enseñanza, con su ejemplo, ¿sí? De cubrir quizá, y no va a poder cubrir todo. Allí es donde el maestro va a tener que enseñar, como lo estamos viendo aquí, con carácter, con competencia, con compromiso, pero ahí es donde entra también con el amor de Cristo, que realmente la persona va a tener que aprender a depender de Dios, aprender de Cristo y aprender de su palabra para que haga de Dios su amigo, haga de Cristo su amigo y que realmente Él va a poder ayudarle en muchos aspectos también de su vida. Y claro, Él también va a tener que aprender. Por eso los maestros, ahora sí como dices, son los que tienen que enseñar como decía también la hermana, pues con el ejemplo, con el carácter, la competencia, el compromiso, la disciplina, o sea, varias áreas que a lo mejor no las tiene cubiertas el alumno,
va a poder de alguna manera el maestro tratar quizá de suplir algunas de ellas, pero principalmente la ayuda de Dios, del Espíritu Santo de Dios también le va a ayudar al alumno si se somete también a la voluntad de Dios, se humilla ante la presencia de Dios, es como también él va a empezar a entender y aprender y a desarrollarse también. ¿Sí? Adelante, hermano Martín, Raúl Martín. Abra su micrófono. Sí, hermano. Aquí lo que yo quiero comentar respecto a esto es que nosotros como maestros, pues, en sí estamos formados, bueno, en mi caso, yo estoy formado desde lo que fue CONAFE, entonces CONAFE me ayudó en mucho a cambiar mi forma de pensar en cuanto al alumno, en el método pedagógico. De acuerdo a esto, pues lo hemos estado aplicando mi esposa y un servidor aquí en la iglesia. Y, y qué cree, hermano, que llegan los niños, nos saludan, pero no es un saludo así, de buenas tardes, de Dios le bendiga, no, es un saludo con un abrazo, hermano. Muchos de los niños se han acercado, dicen, maestro, ¿y por qué los abraza? Le digo, porque les amamos en el amor de Cristo. Son nuestros hermanitos más pequeños. Le digo, pero tú también eres importante. Y así empezamos, a tratarlos. Se nos ha ido creciendo otra vez el grupo, hermano, gracias a Dios. Pero primeramente es eso, hermano, tener uno que cambiar el carácter de uno, y hacer ese compromiso y ver que es una responsabilidad y un privilegio tener a estos niños y más cuando los estamos llevando, para el cuerpo de Cristo. Muy bien, hermano, muchas gracias por su buen comentario. ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien. ¿Hay algún comentario? ¿No han comentado sobre los adultos? Porque ya están grandotes, pero a veces también tienen sus situaciones, ¿verdad? Si llegan hermanos nuevos con diversas necesidades y a veces el maestro tiene que estar ahí al pendiente, eh, este, a veces hasta para enseñarle o a veces platicar ya fuera de la clase sobre las dudas o las preguntas que tienen los adultos. Eh, Ahorita yo estoy discipulando a una persona nueva, es un adulto. Mi esposa está discipulando a su hija que, que vivió una situación muy complicada. Y él antes llegó a tener un acercamiento con los testigos de Jehová. Y a veces nosotros pensamos que los que están en las doctrinas falsas, cuando llegan a la iglesia, pensamos que a veces les vamos a contradecir porque ellos ya traen una enseñanza o cuando menos algo de lo que ahí escucharon. Y a mí se me ha hecho, ahora sí como dice, tan fácil porque cuando yo empecé a abordarlo y a platicar con él y después que eh, él escuchó que su hija comenzó el discipulado de 40 días con Jesús y él mismo me dijo, oiga, pastor, y yo también puedo estudiar, usted me puede enseñar, claro. Y, y estamos ahorita, o sea, en ese proceso con él y, y a mí se me hace, ahora sí como dice, como una bendición poder enseñar así a ese tipo de personas que vienen con tantas necesidades. Y, y él me decía, yo sí escuché a los testigos de Jehová, dice, pero lo que a mí me llamó más la atención de ustedes, que ustedes nunca dejaron de apoyar a mi hija, aunque ella estaba en las drogas, en el vicio de la inmoralidad y hasta anduvo de indigente. Y allí lo que yo vi que es ahora sí parte de nuestro estilo de vida como cristianos,
que a él fue lo que más le impactó, más que lo que nosotros le pudiéramos haber dicho de Cristo. Y, y ahora que estoy en ese proceso con él del discipulado, le mando todos los días y a veces él me contesta, me dice, gracias, pastor, porque estas preguntas que vienen aquí en el discipulado y este video me están ayudando. Estoy escuchando las palabras que Jesús nos dice para nosotros, para nuestra vida. Y para uno es una bendición y una satisfacción de poder a veces instruir, enseñar a personas que vienen de otras enseñanzas o a veces pues vienen de la idolatría, de las tradiciones, de tantas cosas, pero son personas que necesitan y para ellos ser un ejemplo, no solamente como un maestro, como un instructor, lo que les va a impactar más es en nuestro estilo de vida, realmente cómo vivimos nuestra vida como hijos de Dios, que realmente lo que nosotros compartimos el frente de una congregación es también, es real, es verdadera, es una vida real. Y yo creo que eso es parte de lo que el maestro hoy en este tiempo tiene que ser un ejemplo de su vida, un estilo de vida para todos los que lo ven como hijo de Dios. Adelante, hermano Martín. Sí, hermano, mire, hace tiempo, cuando nos consideramos que cuando éramos niños, que llegamos a la iglesia, este, no sabíamos muchas cosas porque pues realmente llegamos nuevos, a la iglesia. Entonces, en sí, un buen día, hubo un problemita entre nosotros como pareja, con mi esposa, la que ahora es mi esposa y yo, y, y tuvimos un problemita aquí en casa. Nos fuimos a la iglesia y cuando llegamos, hermano, esperábamos eso precisamente, de nuestro maestro, del que estaba al frente o del que está al frente, que, que nos hubiera preguntado cómo están, cómo les ha ido. Y a lo mejor nosotros nos hubiéramos en ese ratito a lo mejor deshojado en cuanto a eso, porque íbamos buscando esa paz. De hecho, por eso fuimos a la iglesia. Resulta que llegando, por ahí no estaban acondicionadas las sillas como debían de estar y pues bueno, se nos pone una llamada de atención fuerte. ¿Qué es lo que provocó esto, hermano? Que dentro de nosotros todo el servicio ya nos tuviéramos adorando a Dios de una forma, limpia, lista, como que estuvimos pensando solamente, bueno, al menos yo estuve pensando solamente en que yo iba buscando, este, esa paz con Dios ahí mismo. Entonces, y yo me pongo en el lugar de las personas que acuden, que nosotros que a veces estamos al frente, de decirles cómo amaneciste, cómo estás, cómo te está yendo, interesarnos por ellos y eso va a provocar que la persona se sienta más bien y se quede, como se decía ahorita. Muy bien, hermano Raúl Martín, Dios le bendiga. Y, es impactante realmente más el estilo de vida del maestro que quizá lo que tenga de conocimiento. Porque a veces el maestro puede tener mucho conocimiento, muy buena preparación, es competente, pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, no tiene el amor de Cristo, lo que pueda enseñar, lo poco, lo mucho, no va a impactar al alumno. Lo que impacta siempre es más cuando lleva ese amor de Cristo y lo que lleva del poder del Espíritu Santo para que realmente mueva el corazón de los alumnos. Y esto lo digo desde pequeños. A veces los niños, también como yo les digo en la congregación, los niños también tienen sus problemas, tienen sus necesidades. Y no solamente son físicas o materiales o de educación, son muchas otras necesidades. Y entre ellas es la espiritual. Y cuando los niños son atendidos en espiritual, los niños son más seguros, se desarrollan mejor, tanto en el hogar como en las escuelas. Y hasta vienen siendo a veces un testimonio, un ejemplo. Hoy los niños
el ministerio que desarrollamos nosotros, del ministerio evangelístico, los niños son los que hoy están trayendo a los padres. Se han formado misiones e iglesias aquí en el estado de San Luis Potosí, porque se iniciaron con este proyecto evangelístico para niños y adolescentes. Y esos niños después fueron los que trajeron a sus familias a la congregación, a las iglesias. ¿Por qué? Porque los maestros que impactaron sus vidas a los niños después impactaron a sus familias. Y eso, hermanos, es donde vemos que realmente el Señor está también allí con cada uno de esos maestros. Si yo les contara ejemplos realmente impactantes, y nomás les voy a comentar este ejemplo que a mí me lo platicó el mismo pastor allá en la Huasteca Potosina. A lo mejor muchos de los que están en Guadalajara, otros no conocen la Huasteca Potosina, que es la tierra bendita de donde yo soy, por eso es la tierra bendita. La Huasteca Potosina, pues hay muchas cascadas, ríos y todo eso, pero también el evangelio se ha extendido mucho hasta en las sierras, allá donde la gente habla a veces un idioma, un dialecto. Y el ejemplo que yo tengo, el testimonio del mismo pastor, padre de una niña. Ese pastor, cuando llevamos el proyecto allá para el evangelismo para niños y adolescentes, Dios le habló a través de la niña al mismo pastor, porque les entregamos el material para trabajar con ellos y iban caminando a la orilla del río y al otro lado del río había otra comunidad. De este lado el pastor pues tenía su congregación y su hija iban caminando con ellos y con otros hermanos y de repente la niña le dice, ve a unos niños en el otro lado del río y dice, papá, ¿y a aquellos niños no les vamos a llevar también lo que nosotros vamos a recibir? El papá dijo, yo siempre había puesto como pretexto, pues el río, que no podíamos cruzar el río. Pero la niña fue el instrumento del Espíritu Santo, que el padre dice, yo empecé a llorar, yo dije, hija, tienes razón, ellos también necesitan del Evangelio de Cristo, del amor de Cristo. Nosotros estamos siendo tan egoístas que solamente pensamos que es para este lugar. Cruzaron el río días más adelante y llevaron también el Evangelio allá con el proyecto de Festiniños a la otra comunidad. Dice, hasta me mandó unas fotos donde iban cruzando con un zacahuil. Un zacahuil es un tamal gigante, como para 80 personas, ¿sí? Y lo iban cruzando como si fuera pues un niño colgado de un palo, iban cargando entre dos hermanos. Y llegaron con el Evangelio al otro lado. Y los maestros tuvieron que cruzar cada semana para ir a dar clases a los niños, allá a los adolescentes. ¿Y saben qué? Después de 4 años, en el siguiente ciclo, ese lugar donde no había iglesia, donde no había misión, pero porque Dios usó a una niña y el pastor, que era su papá, estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de la niña. Ahora esa comunidad, el día de hoy, está una congregación nueva, una iglesia. Quizá a veces nosotros decimos como maestros, ¿qué tanto podemos impactar? Sí podemos impactar cuando realmente permitimos que el Espíritu Santo nos use, su palabra nos use. Y yo les puedo platicar muchísimas historias como estas que a veces a uno le hacen derramar lágrimas porque uno ve cómo el amor de Dios se mueve a través de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. A veces pensamos que los jóvenes solamente son rebeldes o que los jóvenes traen ideas raras, están con el tiempo que están viviendo. No, los jóvenes son útiles para el reino del Señor. Si tienen maestros buenos, los jóvenes van a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Si tienen maestros que no están llenos del Espíritu Santo, no van a ser buenos maestros para estos jóvenes. Y tristemente,
los jóvenes se van a perder. Y yo creo que aquí es donde debemos de tener, por ejemplo, mucho cuidado. Por eso, ¿qué maestros estamos siendo realmente con nuestros alumnos? Vamos a ver el siguiente punto, ¿sí? El 1.2, la doctrina. En el Nuevo Testamento ahí se menciona la palabra didache, aunque se pronuncia didache, ¿sí? Yo no soy mucho del griego, pero pues algunas palabras sí las conozco y se pronuncia como didache, ¿sí? Es el proceso de enseñanza o instrucción y también es lo que se enseña. O sea, ya en esta palabra que se refiere más a lo que era la doctrina y en ese tiempo más, como usted lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se refiere más a lo que es la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Dice que la iglesia, que por las casas y en donde la gente se reunía, dice ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí es donde se menciona también esa palabra didache, que pues ahora sí era un proceso de enseñanza. Podemos decir ahora era un discipulado, ¿sí? Un discipulado que como fin tenía llegar a una meta. Por ejemplo, hoy un discipulado inicia con la preparación para el bautismo. Cuando la persona acepta a Cristo, se le da la instrucción, la enseñanza y se le prepara para el bautismo. Es una enseñanza de doctrina, de la doctrina básica, ¿sí? Sobre quién es Dios, qué es la Biblia, qué contiene la Biblia. Se le enseña también lo que es el bautismo, lo que es por ejemplo, la comunión. O sea, son cosas básicas, ¿no? Que el creyente debe de tener. O sea, y es parte ya de su doctrina básica. Por eso dice, tanto el conocimiento como la forma de vida deben de ser interpretados, absorbidos y aprendidos. O sea, aquí, por ejemplo, cómo enseñaban en la iglesia primitiva, quizá era una forma sencilla, podemos decir básica, pero también tenía una gran importancia para la iglesia que estaba iniciando y la iglesia que también estaba creciendo, la iglesia que se estaba extendiendo. Y aquí es importante también que el maestro cumpla esa función dentro de la iglesia. O sea, el pastor sí tiene la función también a veces de enseñar, de instruir, de preparar para los que se van a bautizar y todo ello. Pero los maestros también van a ser quizá la parte inicial de ese discipulado. Y ahí es donde lo que ellos enseñen a este nuevo creyente es lo que va a impactar su vida a corto, mediano y largo plazo. Y aquí es donde podemos decir que el maestro también ya tiene su importancia en la formación de hacer discípulos. Lo que Jesucristo nos enseñó es lo que también tiene que ser cada creyente, cada maestro, cada pastor, cada hermano que llega a la iglesia. O sea, Dios le ha dado dones, le ha dado capacidades. Y allí es donde si la iglesia trabaja, la iglesia crece. Si la iglesia no trabaja, la iglesia no crece. Si los maestros no forman a sus discípulos, esos discípulos no van a crecer y a su vez ellos no van a multiplicarse con más discípulos. Aquí es donde entra por eso el trabajo del maestro. No es no solamente pararse a dar una clase porque el pastor ya me puso y yo no le quiero fallar al pastor, no le quiero fallar ahora sí a la familia o aún hasta a la iglesia Nazareno. No, aquí la cuestión está en que Dios nos ha puesto para cumplir un propósito como maestros. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar. Bien, dice, asuntos que requieren conocimiento. El catecismo quiere decir la doctrina. La doctrina es parte también importante en el discipulado.
Y aquí les quiero hacer una pregunta a los hermanos de la Iglesia de Nazareno, porque por aquí hay algunos hermanos que no son de la Iglesia de Nazareno, pero a los hermanos que son de la Iglesia de Nazareno, ¿cuál es nuestra doctrina básica? ¿En cuántos artículos de fe nosotros la tenemos? 16. Ah, excelente, 16. ¿Cuáles son? Creemos en la Trinidad. Creemos en el bautismo. No tan de corrido. Pero sé que son Sí, 16. sírvalo, son 16. Bien, creemos que en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, en la... A ver, ¿quién más, hermana? Adelante. A ver, ¿alguna otra hermana aquí? Ayúdenos. Hermana Susana, adelante. El Espíritu Santo, Dios Trino, Jesucristo, Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, el pecado original y personal, la expiación, la gracia preveniente, el arrepentimiento, la justificación, la regeneración y la adopción. El número 10 es la entera santificación. 11, la iglesia. 12, el bautismo. 13, la Santa Cena. 14, la sanidad divina. 15, la segunda venida de Cristo. 16, la resurrección, el juicio y el destino. Ah, muy bien, hermana, ya se ganó un premio la hermana. Son 16. Ahora, quiero que otro me conteste, ¿cuántos libros? Porque el maestro se tiene que saber cuántos libros tiene la Biblia. Pero primero voy a hacer la pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿La hermana Susana? 39. 39. Muy bien, hermana. Ahora le vamos a dejar a otro. La hermana ya nos dijo para que otro también se ponga las pilas. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. En total, ¿cuántos son? 66. 66. El maestro, hermanos, es importante que también se sepa los libros de la Biblia y cuando menos ya haya leído la Biblia en algunas ocasiones, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque al pararse al frente, hermano, para compartir una enseñanza, no tiene que después andar viendo ahí en la primera página dónde está el libro, ¿sí? Quizá para los que inician o los principiantes que van conociendo, pero para los que a veces ya tienen tiempo, sí es importante que sepan todo esto, aún hasta las divisiones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, es importante todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a localizar rápidamente lo que estamos enseñando. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, donde nosotros vemos también la mayor parte de la doctrina, cómo nosotros podemos también localizarla fácilmente cuando no sabemos los libros del Nuevo Testamento. Así que, hermano, si usted no se lo sabe, dele cuando menos una leída totalmente a la Biblia. Hágase un programa usted y disciplínese. Eso es parte también de lo que nos corresponde como maestros, estar preparados en la enseñanza, como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso Él tenía esas respuestas de memoria también con las Sagradas Escrituras, cuando tuvo que defenderse del enemigo. Y Él mencionaba la palabra de Dios. Esa era su defensa. Y el diablo, él sabe que la palabra de Dios es poderosa y cuando el creyente se defiende con la palabra de Dios, el enemigo lo único que le queda es huir. Y aquí es importante para cada maestro que enseña la palabra de Dios, conocer bien también lo que es la Biblia. Bien, dice la disciplina o entrenamiento
relacionados con el carácter y la conducta, se refiere a la paideia, que esto se deriva de pedagogía, o que significa discipular. ¿Sí? Aquí ya entra lo que le estaba mencionando, que el maestro también, conforme va creciendo, se va desarrollando, dice, pero también relacionados con el carácter y la conducta, dice, es como él también, de alguna forma, va a estar preparado para discipular. Y dentro de la iglesia es importante que los maestros también discipulen. O sea, no dejen el trabajo nada más al pastor o a algún otro hermano. Los maestros también tienen esa capacidad, ¿sí? Para entrenar líderes, para discipular a otros líderes, ¿sí? Y esto ayuda para que el pastor quizá tenga una descarga más de trabajo y tenga gente que le apoye como su equipo de trabajo. O sea, en mi caso, en mi iglesia local, yo ya tengo un equipo de maestros y de líderes. Y un hermano es el encargado de lo que es la educación y discipulado de la iglesia y de liderazgo. Entonces él es el que me presenta a mí los proyectos cada año. Me dice, hermano, ¿cómo ve? Ahora le vamos a dar a esto, este curso de discipulado, esta enseñanza. Adelante, hermano. Nomás lo reviso, lo checamos. ¿Está bien? Adelante. Y esto a mí me ayuda mucho porque yo así tengo también más tiempo para desarrollar también otras cosas y otros ministerios que también tengo a cargo. Entonces, yo creo que aquí también es importante que como maestros aprendan, se entrenen y también puedan ser discipuladores, preparar a otros, ¿sí? Para que ellos también sirvan en la obra del Señor. Muy bien. En Mateo 10:25 viene la palabra matateu, ¿sí? Esta palabra se utilizaba más para mencionar a lo que se refería al maestro. No sé si alguien quiera leer por ahí, si tiene ya sea una Biblia digital o Mateo 10:25. ¿Qué nos dice? Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Allí en ese pasaje viene, gracias hermano Carlos, en ese pasaje viene la palabra matateu, ¿sí? Que se refiere a el maestro. Y ahí más que nada se está refiriendo a Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Dice, querigma es la proclamación específica del propósito y de los hechos salvíficos de Dios. Y didache es la enseñanza y la doctrina en una forma más amplia. Es lo que les mencionaba. En el Nuevo Testamento no es tanto que estuvieran separados tanto el concepto con la enseñanza, o sea, con la doctrina, sino que realmente en cierta forma estaban unidas, ¿sí? Para cumplir, ahora sí como dice, la proclamación del Evangelio. Por ejemplo, era los hechos salvíficos de Dios, que era en la proclamación, pero la didache era la enseñanza, o sea, era la doctrina para que los creyentes se fueran también de alguna manera formando, enseñando, educando y también preparándose para servir. Por eso, nosotros vemos, aunque la estructura cuando inicia la iglesia primitiva, quizá no tenía una estructura y logística y quizá muchas otras cosas que hoy a veces se pueden tener, pero tenían lo básico, tenían lo que era la proclamación y la enseñanza. O sea, la doctrina para ellos fue de alguna manera consolidar al creyente,
Y es lo que a veces, quizá en las congregaciones se cometen errores, o llegamos a cometer errores como pastores, porque a veces se hacen proyectos evangelísticos y a veces son muy buenos. Y a veces se hace ese proyecto y sí se alcanza gente que se entrega a Cristo. Pero si en la iglesia no se le da un seguimiento, ya sea por una falta de visión o ya sea por una falta de buenos maestros en la enseñanza, en la doctrina, para consolidar ese trabajo, todo lo que se hizo en la proclamación del Evangelio se quedó allí. Y la falta de una buena enseñanza, una buena doctrina, pues no se consolidó el trabajo. Y aquí es donde a veces sí, a veces hay fallas, y yo pienso que ahí es donde también, hermanos, como maestros podemos hacer esa función de consolidación a través de la doctrina sana, una enseñanza también correcta, se pueda consolidar a esos nuevos creyentes en Cristo Jesús y también dentro de la iglesia. Bien, la otra expresión griega que viene en el Nuevo Testamento es didascalos. Se refiere al maestro, que es Jesucristo, ¿sí? Cuya palabra es autoritaria y completa. Si usted después consigue, ahora sí, por así decirlo, un Nuevo Testamento, que la mayor parte viene escrito en griego, por allí algunas palabras que se mencionó el Señor Jesucristo vienen en arameo, la mayor parte está escrito en griego. Usted va a encontrar esta palabra, ¿sí? Pero prácticamente se refiere al maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le da la connotación de que su palabra es autoritaria y completa. Por eso, si ustedes han leído los evangelios, espero que hayan leído los evangelios como maestros, porque ahí viene, ahora sí, el ministerio del Señor Jesucristo, su vida, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Es la base también de nuestra doctrina, del evangelio que predicamos. Es importante que como maestros también estudien, ahora sí, como dice, los evangelios también, si es posible, casi se lo sepan de memoria, porque es parte fundamental también de la formación para los nuevos creyentes a través de la doctrina del Señor Jesucristo. Y allí viene en uno de los evangelios, cuando a Jesucristo, pues, a él le dijeron, ¿por qué lo escuchaban a él? ¿Por qué la gente le ponía atención? ¿Y qué es lo que contestaba la gente? Porque no hemos escuchado a nadie que hable con esa autoridad. ¿Sí? Y un maestro tiene que hablar con esa autoridad. ¿Sí? Si Cristo, él habló con esa autoridad, hoy los maestros que están sirviendo al reino de Cristo Jesús en las congregaciones, también tienen que hablar con esa autoridad. Si no están hablando con esa autoridad, con el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, algo está pasando en su vida. Algo no está bien. Y ahí es donde deben reflexionar, porque lo que están enseñando, se los vuelvo a repetir, va a repercutir hasta lo eterno. ¿Sí? Y no lo estoy regañando ni nada, hermanos. Quiero que ustedes puedan reflexionar sobre estos puntos, quizá que a veces los pasamos por alto, pero es importante que realmente el maestro también sea un maestro con esa palabra de autoridad. El siguiente punto dice, la didaché se refiere también a las enseñanzas de Jesús. Sus conocimientos y estilo de vida fueron transmitidos como tradición. Ahí es donde entra la palabra paradosis. Paradosis significa una enseñanza que se transmite como tradición.
Pero aquí es importante que los apóstoles siempre lo que estuvieron transmitiendo fueron, ahora sí como dice, el estilo de vida del Señor Jesucristo. Y eso también es lo que el maestro de hoy tiene que transmitir, el estilo de vida del Señor Jesucristo. Que no sea solo como una costumbre, si realmente es una enseñanza, una transmisión de una vida, de un estilo de vida que el maestro también debe de estar viviendo. Y por último, dice, mediante la enseñanza oral de los apóstoles y luego de las escrituras. ¿Sí? Aquí nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles cuando comienzan a predicar, pues ellos lo transmitieron oral. Ya después fueron escritos a través de los evangelios, del libro de los Hechos, de las cartas. Y hoy nosotros, pues ahora sí la tenemos más sencilla, está en nuestras Biblias. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. No les pasa a veces como yo a veces les pregunto a los hermanos de la congregación donde estoy pastoreando entre semana, a veces, si no se me olvida, les mando un mensaje, hermanos, ya estudiaron su lección de escuela dominical. Acuérdense que este domingo vamos a estar compartiendo la lección tal. Y a veces los hermanos que dicen, no, llegan el domingo y a veces quizá algunos o varios hermanos ni siquiera abrieron su Biblia o ni siquiera a veces estudiaron las escrituras. Y si el maestro llega de la misma manera, ¿qué mensaje es el que va a transmitir? ¿Qué palabra con autoridad va a transmitir? Si no tuvo una preparación espiritual, una preparación de estudio, para cuando se pare ahí al frente, la enseñanza que transmita sea una palabra poderosa que viene de parte de Dios y transmitida también con el poder del Espíritu Santo a los creyentes. ¿Qué va a hacer la gente? Va a salir igual. No va a haber cambio en su vida. Aquí es donde nosotros tenemos también una responsabilidad como maestros de la palabra del Señor, de que realmente lo hagamos bien, lo hagamos de la mejor manera, preparándonos, teniendo una buena relación con Dios, apartando tiempo para nuestra vida espiritual y también escudriñando la palabra del Señor para que cuando la expongamos, ahora sí sea dada con el conocimiento, pero también sea dada con el poder y la ayuda del Espíritu Santo para que sea una palabra de enseñanza que impacte a los alumnos, que mueva los corazones de los alumnos a buscar más de Dios y a obedecer más de su palabra. Bien, hermanos, pues quiero decirles que hasta aquí es la clase, la primera que preparamos. Si alguno tiene algún comentario, tiene alguna pregunta. Espero que no se me hayan dormido. Sí, hermano. Adelante, hermano Antonio. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, por compartirnos esta hermosa enseñanza. Esto es muy importante que todos valoremos ser como Jesús, ¿verdad? Ser maestros como el Señor Jesús, o sea, acercarnos a lo que Él es. Alabado sea nuestro Señor, porque vamos a transmitir no nuestra enseñanza, sino la enseñanza de Él, la vida de Jesús, las Sagradas Escrituras. Y es muy importante que nos preparemos todos los días, amado hermano, que nos preparemos y que valoremos este gran privilegio, este hermoso don que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El apóstol Pablo decía,
a Timoteo, 2 Timoteo 3:14, tú persiste en lo que has aprendido y de quién lo has aprendido. O sea que si nosotros enseñamos algo erróneo, hermano, pues eso se va a quedar en los alumnos y máxime si no revisan sus escrituras, ¿verdad? También es necesario que los alumnos vayan cotejando cada una de nuestras enseñanzas y acorde a las Sagradas Escrituras. Por eso siempre decimos el libro, decimos el texto, el versículo, capítulo, para que los alumnos vayan cotejando y viendo que es realmente que sí se está enseñando como dice la palabra de Dios. Gracias, amado hermano, una enseñanza muy, muy hermosa. He aprendido cosas nuevas, que Dios me le siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano Antonio, por su comentario. Y el Señor también le siga bendiciendo a mi hermano allá en Morelia, con las curundas. Amén. ¿Algún otro hermano que quiera comentar algo? Porque ahorita por ahí hermana Noemí le va a hacer una pregunta para ponerle ahora sí como dice su presencia en la clase. Pues solo agradecerle, profesor, por lo que pudo enseñarnos en este tiempo y pues esperamos seguir creciendo en conocimiento y en sabiduría mientras Dios nos lo permita. Muchísimas gracias, fue de mucha bendición este tiempo. Gracias, hermana Rubí. Dios le bendiga y ya tiene un punto más. Bien. ¿Algún otro comentario? Pues ya se durmieron, ya se fueron a hacer la meme. Están muy callados. Ustedes comenten, aún si no es ahorita de lo que vimos, de alguna otra pregunta. Hermana Gaby, adelante. Muchas gracias, maestro. A mí se me hace muy importante e interesante cuando nos decía la relación para con nuestros alumnos, porque son vitales. A veces yo me imagino que mis alumnos quizá no pienso que atraviesan momentos difíciles, pero solo los pienso, más no quizá hay a veces esa apertura o quizá de algunos, ¿verdad? Para poder estar, encaminarlos en ese crecimiento y madurez espiritual. Y el hecho, como usted lo menciona, que es importante esta relación con nuestros alumnos, quiero comprender que también es en la medida en la que ellos nos los permitan, pero también en la manera que uno les brinde esa confianza. Esa es mi aportación, maestro. Gracias. Muy bien. Y es importante, a veces quizá el maestro que le toca que trabajar, por ejemplo, con niños, a veces tenemos que sentarnos con los niños en el piso. Si es con adolescentes, a veces hasta tenemos que echar relajo con los adolescentes para ganar confianza con ellos y también ellos puedan ver que sí nos interesan a pesar de su relajo y todo eso. Con los jóvenes igual, ahora en este tiempo que estamos viviendo que muchos están enfocados quizá en sus carreras, en sus trabajos, otros pues ya tampoco quieren tener compromisos, por ejemplo, matrimoniales. Y también, o sea, en los adultos, a veces conversar, a veces aún con los mismos adultos que tienen diversas situaciones que están enfrentando, personales, familiares, de trabajo, a veces otras situaciones. Y si no nos damos, aunque sea un poquito de tiempo para hablar sobre ellos, sobre sus necesidades, estamos fallando como maestros, en cierta forma. Entonces sí tenemos que a veces buscar un acercamiento con la ayuda de Dios,
Y si a veces nosotros no podemos ayudarles, canalizarlos con los hermanos o con personas que puedan estar preparadas para poder apoyarles o ayudarles a veces de alguna forma mejor, ¿verdad? Pero sí, adelante, hermana Gaby. Gracias, maestro. Y nos hacen una pregunta si usted estará compartiendo las diapositivas en el WhatsApp. Disculpe. Ok. Pues si gustan, ahí se las ponemos para los que no anotaron, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias. Y, Gracias, maestro. y también, pues, a lo mejor los que van a escuchar la grabación, pues también puedan ver las diapositivas y no que se queden ciegos. No vayan a ver y van a decir que dónde está lo que están diciendo, ¿no? Adelante, hermana Gaby. No, que está muy bien, maestro. Muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces yo hago las preguntas porque veo que ya se me durmieron algunos para despertarlos. Bueno, esto solamente que vimos, hermanos, es una pequeña introducción. No vamos a ver quizá muchas cosas a fondo porque por el tiempo que tenemos, entonces yo traté de diseñar precisamente las clases de aproximadamente 1 hora 40 minutos para aprovechar quizá algún tipo de preguntas, de dudas y y podamos también quizá aclarar unas, aprender de otras comentarios que para mí todos también son importantes. También seguimos aprendiendo de cada uno de ustedes. Muy bien, hermana Gaby, no sé si ya no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Entonces, para cederle el lugar aquí a la hermana Gaby o hermana Noemí. Muchas gracias, maestro. Y con un like, alumnos pueden darle las gracias al maestro por esta apertura de nuestro diplomado. Recuerden que será el medio el WhatsApp para cualquier duda o comentario y con él estaremos teniendo nuestra próxima sesión el próximo miércoles, igual a las 7 de la noche, a través del mismo link que les estamos enviando. Y ahí está viendo las reacciones, maestro, de sus alumnos. Y muchas gracias, muchas gracias por este tiempo y porque lo apartan para el aprendizaje. Y si no tiene más nada, maestro, pues nos vamos a despedir. ¿Qué le parece? Así es. ¿Sí? Ok. Le voy a pedir a la hermana Noel. Sí, adelante, Mimi. Me va a tocar ahora de todos modos, creo. Sí, adelante, Mimi. Que recuerden, bueno, la clase se ha grabado, se va a subir, les vamos a pasar el link, es un link oculto, entonces mantengan el enlace por si la quieren revisar después la clase para todos los que no, en algún momento no puedan estar presentes, es mejor estar presentes, ¿verdad? Pero siempre si surge algo, todas las clases se graban y las pueden ver en YouTube, se ve como aquí están viendo la pantalla, así se ve en el video, y recuerden que es muy importante contestarlas al finalizar. Vamos a subir un formulario que tiene 2 preguntas referentes a la clase. Es importante que las contesten y las contesten correctamente. En esta ocasión sí les voy a hacer notar, tus preguntas están incorrectas o felicidades, has contestado bien. Y al final del módulo, son 4 módulos, vamos a tener un trabajo final con el maestro para que vayan pensando en que tenemos tarea. Y a lo mejor el maestro ya creo que nos dijo que nos va a poner a leer un poquito. Así que, para que estemos conscientes de que vamos a estar trabajando en esta clase para que haya aprendizaje. Solamente antes de que se vayan a descansar una semana, porque los voy a ver hasta la otra semana, quisiera que ustedes hicieran un análisis de cómo maestros cómo se están desarrollando de acuerdo al versículo que vimos de Lucas. Cómo están creciendo en sabiduría, ¿sí? En estatura, cómo están creciendo en la gracia con Dios y cómo están creciendo en la gracia relacional. ¿Sí? Que ustedes vean y ustedes sean sinceros con ustedes mismos.
realmente estoy creciendo, realmente me falta en esto, tengo un 30% en esto, tengo un 40%, y si quieres, ya sea, voy a tratar de poner una plataforma sencilla para que por ahí me las manden, ¿sí? Y ahí yo pueda estar checando de cada uno de ustedes. Y principalmente, pues, estar orando por ustedes para que Dios los use y Dios los bendiga grandemente en este ministerio que el Señor nos ha dado por su misericordia, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. ¿Qué Gracias, sigue? hermano. Y fui la de maestro, ¿no va a dejar tarea? Ah, perdón, compañeros. También lo voy a hacer para que no crean que nada más ustedes. Entonces, si no hay Sí. nada más, oramos para concluir. Señor, te agradecemos por esta clase. Te damos gracias por la vida y el ministerio del hermano Isaac, Señor. Te agradecemos por su amor a la obra, Señor, y porque a pesar de estas horas, Señor, él ha aceptado estar aquí, Señor, para compartir todo lo que tú le has dado. Muchas gracias por el tiempo de preparación que él ha tenido y también por el amor que ha dado en esta clase, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a todos los alumnos que estamos aquí, Señor, que abras nuestra mente, que si hay algo que nos incomodó referente a la clase, Señor, tú nos ayudes a confrontarlo, Señor, y a que este conocimiento nuevo que nos tal vez no nos agradó tanto, tal vez nos hizo sentir incómodos porque estamos fallando, Señor, que esto haga que mejore en nuestro servicio, Señor, para con los hermanos y que ellos también puedan ver que este diplomado, todos nuestros alumnos, Señor, este diplomado que estamos tomando sea de bendición para ellos, que ellos vean un cambio en nosotros, Señor, que vean que no nos quedamos, Señor, con lo que hemos aprendido en algún momento, sino que nosotros también queremos mejorar en nuestro ministerio. Te pedimos por todas las personas que van a tomar esta clase posteriormente, también que tú las bendigas y que esta semana todo lo que aprendimos esté en nuestra mente, en nuestro corazón y empezamos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga. Y Dios gusto le en bendiga. verles, saludarles. Un abrazo a la Dios distancia. bendiga. Y un abrazo grande. Dios los bendiga. Ahí se echan unas corundas a mi salud de los demás.